No, no. Bueno, entonces, valor bruto de producción 1, fíjense, 1,07 por la demanda final 1, más 0,195 por la demanda final 2, y fíjense que llegamos a nuestro objetivo, a expresar ambos valores brutos de producción en función de las demandas finales, ¿sí? Acá yo borré para que no se confundan, pero acá ustedes tenían un 1 en rojito, que era donde ubican, digamos, cada coeficiente en la matriz. ¿Por qué me interesa eso? Porque yo ahora les voy a mostrar para qué llegamos a esto y cómo lo tienen que usar, pero hay veces que ustedes no necesitan hacer todo esto, ¿sí? Hay veces que nosotros ya la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos se las damos en el enunciado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que si en vez de hacer todo el trabajo, si ustedes hacen todo el trabajo, llegan a estas expresiones y después con esto arman la de coeficientes. Pero si ya les damos la de los coeficientes, reemplazan acá los coeficientes y tienen las ecuaciones, ¿sí? Eso es fundamental, es lo mismo. O obtengo los coeficientes y los pongo en la matriz, o si me dan la matriz, los pongo en la fórmula, ¿sí? Porque ya sé que es valor bruto de producción de cada sector en función de las dos demandas finales, ¿sí? Entonces, ¿para qué les sirve todo esto? ¿Sí? Cuando ustedes tengan en el enunciado que se les diga, se espera que la demanda de ambos sectores suba o baje, o la demanda final del sector 1 por una crisis con los trabajadores, no sé, disminuye, se estima que va a disminuir un 50%, pero la demanda final del sector 2 sube, a veces no se les dice toda la demanda final, sino que se les dice el consumo de bienes del sector 1 va a aumentar un 100%. Entonces se fijan cuál es el consumo del sector 1, lo aumentan en 100%, y ese es el aumento de la demanda final 1. O suman todos los otros componentes y les da la nueva demanda final del sector 1. ¿Sí? Entonces, a mí, ¿para qué me sirve esta herramienta? Para ver ante un cambio en la demanda final de uno o varios sectores, cómo me impacta esto en la producción de ambos sectores. ¿Sí? Entonces, acá ustedes pueden sacarlo total o pueden sacarlo diferencial. ¿Sí? Ustedes pueden sacar en cuánto varía el valor bruto de producción del sector 1. Varía en 1,07 por lo que varíe la demanda final de ese sector, más 0,195 por lo que varíe la demanda final de ese sector. O si no, poner las nuevas demandas finales con lo que se les diga en el enunciado, 1,07 por la nueva demanda final 1, más 0,195 por la nueva demanda final 2, y eso les va a dar el nuevo valor de producción del sector 1. Puede ser que se les diga que varían las dos demandas finales, una sube, otra baja, las dos suben, las dos bajas, o puede ser que se les diga que solamente la que cambia es la demanda final del sector 1. ¿Sí? En ese caso, si lo hacen por demanda total, acá van a poner la nueva demanda final del sector 1. Pero en la nueva demanda final del sector 2 es la misma que la que ya tienen, ¿sí? Entonces mantienen esa misma, ¿sí? Y no cambiaría. O sea, no cambia la demanda final del sector 2. Claro, cambia la 1 nada más, entonces claro. ponemos la total. Pero ¿qué pasa? Porque a veces, como no cambia la demanda final 2, no la ponen. Si lo hacen por variación, está bien, porque en definitiva la variación acá es 0, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen, acá ponen la nueva demanda final y acá ponen 0, obtienen un valor bruto de producción más chico y por ahí subía el consumo, Claro. ¿sí? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, si lo que varía, vamos a suponer, acá tenían que la demanda final 1 era 1000 y la demanda final 2 era 700. Entonces, supongamos que el ejercicio les dice, la demanda final del sector 1 aumenta un 50%, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la nueva demanda final del sector 1 va a ser 1500. Y la nueva final, y si la demanda final del sector 2 les dice no varía, ¿acá qué ponen? 1000, lo que estaba antes, digamos. Ojo, porque acá es demanda final 2. ¿Y pero cuánto era 700, la demanda final 2 700, antes? ¿no era? 700. Ah. Bueno, justo Yo pensé que era 1000. Claro, 1000 era la del 1, como se incrementó 50%. Aumenta el 50%, le agregan el 50% y la otra le dejas igual, sí. Claro. Entonces, fíjense, acá ustedes obtienen el nuevo valor bruto de producción del sector 1, ¿sí? ¿Cuánto les daría esa cuentita? A ver. $1.741,50.
no sé si está bien el número, pero está bien, digamos, ¿por qué? Porque si yo sé que si aumenta Si aumenta, tiene que dar un fuertemente valor menor. el aumento en la demanda final de cualquiera de los sectores va a generar un aumento en la producción, ¿sí? No Sí. solo del sector, en este caso justo es el sector 1 en el que se le incrementa, pero como los sectores están relacionados y el sector 1 produce más, compra más insumos al otro sector, o sea, y se da un efecto global, ¿sí? Entonces, ¿me va a afectar el valor bruto de producción del sector 2 o como lo que cambió fue la demanda final del sector 1 no hacen más nada? Y sí va a afectar o no. Sí, eso siempre, eso es importante. Porque después ese Entonces, valor vos lo vas a trasladar a la 2 en algún momento. claro, ¿por qué? Fíjense, vamos a sacar la cuenta. Yo acá tengo 0,107 y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 1500. 1500, ¿sí? 1500. Porque ahí es nueva demanda La final demanda 1. final, claro. Más 1,3 por ¿cuánto? Por los 700. Perfecto. Eso no varió. Eso no Pero ya los varió. 1500 ya te va a variar. Si variara, ustedes también lo varían subiendo o bajando según corresponda. Entonces, ¿cuánto les da la nueva demanda final del sector 2? 1070,50. 1070,50. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, obviamente el impacto es mucho mayor en la producción del sector 1, porque directamente lo que subió fue la demanda final del sector 1. Pero también se incrementó la producción del sector 2, pasando de 700 a 1070,50. Por esto que les decía de que los sectores están relacionados. Entonces, cuando a ustedes les dice que varía la demanda final de los dos, de uno, de lo que sea, usan esta herramienta, ¿sí? Y no se les va a decir, calcule, porque por ejemplo la pregunta puede ser, si aumenta en un 50% la demanda final del sector 1, estime el impacto que esto va a tener sobre el valor agregado de la economía o sobre los salarios que se pagan en esta economía, los que paga un sector, ¿sí? Entonces, no se les va a decir, recuerde que usted primero tiene que calcular la matriz de requerimientos directos e indirectos, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que tienen que usar esa herramienta. Si ya tienen la matriz, la transforman en ecuación, y si no tienen, hacen el sistemita de ecuaciones. Con esta información, ya nosotros acá tenemos el valor bruto de producción total de la economía, que antes era de 1.700, y ahora va a ser casi de 1.900 pesos, 1.800 y pico pesos, ¿sí? Profe, la única duda que tengo es el 1500. Porque, ¿de dónde sale ese Perfecto. 1500? El 1.500 yo arbitrariamente les dije, supongamos que la demanda final del sector... Ah, no, está bien, yo les dije 50% basándome en 1.000. Acá supongan que aumenta la demanda final del sector 1 en 500, porque en realidad siempre es el aumento en la demanda final. Ah, claro, como habías dicho, había dicho el doble, creo. Por Sí, sí, eso sí, no, no. sí. Y era 850, no sé, sí, yo se los dije mal. Entonces, ahí aumentó en 500 pesos la demanda final del sector 1. A veces se les puede dar en pesos, o a veces se les dice el consumo, la inversión, que serían o la exportación de la demanda final, aumenta en un porcentaje. Entonces aplican ese porcentaje y sacan la variación y por ende la nueva demanda. Y les dije que demanda final 2 no variaba. Con esta información, no quédense tranquilos que no es lo que les vamos a pedir en el parcial, pero ustedes podrían volver a armar con esto, con este cambio en la demanda final 1, construir cómo quedaría la matriz original, ¿sí? Eso no tiene sentido, pero sí lo que les vamos a preguntar es algunos valores de algunas celdas, ¿sí? Entonces, a veces esto lo calculan, o sea, es como que trabajan un montón, pero al no interpretar o no entender bien, es como que después no saben cómo usarlo. ¿Qué se les ocurre de lo que vimos acá en matriz que podrían ustedes usar, por ejemplo, si quisiéramos calcular ahora cuánto va a pagar de salario? Vieron que el sector 1 pagaba 400 pesos de salario, ¿sí? Y yo ahora les pregunto, ahora con esto, ¿cuánto va a pagar de salarios? ¿Cuál va a ser el valor de esa celda de los salarios del sector 1? En principio podemos intuir que va a pagar más, porque si le aumenta la demanda, produce más, se supone que va a contratar más trabajadores y va a tener un mayor monto de salarios. Pero yo les pido a ver cuánto va a pagar de salario.
Lo podemos calcular, ¿Me ¿no? volver a repetir, profe? Sí. Entonces la pregunta en el parcial, por ejemplo, es, aumenta en 500 pesos la demanda final del sector 1. Estime a cuánto ascenderá el valor de salarios que va a pagar con este cambio el sector 1. En la matriz original era de 400 pesos, ¿sí? Pero cuando producía 1000 pesos. Entonces yo quiero saber ahora, con este cambio, cuánto va a terminar pagando de salarios el sector 1. Y tenés que multiplicarlo por el nuevo valor de bruto producción. Multiplico estos Hay 1000. coeficiente. Perfecto. Claro, Bueno, en vez de 1000, o sea, la hace nuevo, le pone la suma del aumento. bien. Acá, por ejemplo, lo dijo perfecto el compañero. Acá ustedes, acuérdense que nosotros habíamos calculado un coeficiente técnico, yo pongo salario con W, un coeficiente técnico de salario. Que se acuerdan que nosotros tomábamos el valor en pesos de salario, que era de 400 pesos, dividido, del sector 1, dividido los 1000 pesos de valor bruto de producción del sector 1. Si estoy errando en algún número, me corrigen porque me los estoy tratando de No, acordar. está igual. Entonces les da 0,40, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que estos 0,40 nos decía, por cada peso que produce, paga 40 centavos, ¿sí? Entonces, antes, por un peso 0,40, por 1000 pesos 400 pesos. Y ahora, a ver, 0,40 por 1500. por... Esperen, va por ahí, pero hay un pequeño error. Esperen que entonces se los voy a poner así. Entonces, acá vamos a sacar el nuevo monto de salario, y si quiero el nuevo monto de salarios, acá ¿qué pongo? ¿Qué había? Yo lo había dividido por 1000, ¿qué es? Valor bruto de producción. El valor bruto de producción de Del ese sector sector, 1. pero ahora se Van los modificó. 1700. Bien, o sea, 1741 sería. estaba muy bien la Con idea, 50. digamos, pero no era por la demanda final, era por el nuevo valor bruto de producción. Entonces, nosotros sabíamos que 0,40 era el salario, bueno, era pues yo quiero sacar el nuevo, dividido 1741,50. Voy por ahí para los que no lo entendieron tan bien, lo hago paso a paso. Entonces, yo ahora voy a pasar estos 1741,50 que están dividiendo, multiplicando los 0,40. Si les resulta más fácil por regla de 3 simple, está perfecto también, ¿eh? Por un peso que produce paga 0,40, por 1741,50 que produce X les va a dar lo mismo. ¿Sí? Y es un poquito más fácil por ahí. Por ahí se entiende, pero me interesa que sepan esta estructura porque a veces se les pregunta de otra cosa y entonces es como que ante la duda lo asocian. Bueno, no sé cuánto les da acá, 1741,50 por 0,40. 696,60. Sí, puede ser. Acá otra cosa. Si ustedes por X causa le erraron en algo, fíjense que acá no sería razonable que les dé menos de 400, ¿sí? Porque No, porque aumenta. a veces pasa mucho que por ahí se equivocan, no me interesa tanto que se equivoquen en pasar algo, pero sí me interesa que me pongan que, por ejemplo, acá por X motivo hicieron algo mal y les quedó 296,60, ¿sí? Entonces me pone, ante un aumento de 500 pesos en la demanda final, ahora paga 100 y pico menos de salario, paga 200, porque no es lógico que si aumenta su demanda final, aumenta su producción, se reduzca. Entonces, en ese caso, ustedes se dan cuenta y revisan algún numerito que puede estar mal, ¿sí? Claro. Bien, entonces, acá yo les hice con salario, y yo, como les digo, o sea, podríamos volver a hacer toda la matriz, que no va a ser la idea, se les pueden preguntar un par de cosas. Ahora, ¿cuánto es el salario que paga el sector 1? ¿O cuánto es la renta que paga el sector 2? ¿O cuánto es el monto ahora total de insumos importados que compra el sector? ¿O el valor agregado nuevo? No sé, ¿sí? Pero ese es, digamos, el esquema con el que ustedes, por eso también les quise poner bien la fórmula, porque acá era fácil porque era el sector 1. Pero por ahí se les podría haber preguntado, bueno, a ver, entonces ahora, ¿cuál es el monto total de salarios que se pagan en esta economía? Porque también el sector 2 va a pagar más salario. Porque le aumentó la demanda al sector 1, produce más, le compra más al sector 2, el sector 2 como le compran más, produce más, ¿sí? Entonces ahí tienen que hacer un pasito más.
hacer lo mismo con el sector 2. Y después sumar los dos salarios y les da el nuevo salario total que se paga en esta economía. Entonces, como para redondear, nosotros tenemos la matriz en pesos original, que ahí pueden calcular el PBI, vieron que yo les decía que están súper relacionadas, unidad 1 y unidad 2, calculan el PBI por todos los métodos, tengan en cuenta esas relaciones que vimos. Después, la de coeficientes técnicos es una derivación sumamente simple de la de coeficientes técnicos. Me interesa que puedan entender la interpretación económica de esos coeficientes. Y esos coeficientes me servía para decir, para producir un peso requiere directamente tanto, para producir tantos pesos, tanto. Pero cuando hay un cambio en la demanda final de uno o de más sectores en la economía, necesito usar esta que ya me da listo. Entonces, este ahora va a pagar casi 700 pesos de salario, ¿sí? Que antes pagaba 400 ante este cambio, ¿sí? Y ojo cuando tengan efectos que, por ejemplo, les dice la demanda final del sector 1 aumenta en tanto, pero la demanda 2 baja, porque entonces ahí depende, no es tan lineal que vaya a subir o bajar, ¿sí? Depende de la magnitud de las variaciones y de los coeficientes de los sectores, de la estructura productiva. Pero esta parte es re importante porque generalmente es como que por ahí calculan la matriz, pero después es como que no saben responder lo de los salarios. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto. Por ahí es como medio complejo, pero no se preocupen, porque entre los videos, esto y después toda la ejercitación 2, que ahí es como que lo van viendo bien práctico, no deberían tener mayor inconveniente, pero sí inviertan tiempo en entender. Y si algo no entienden del video o les surge alguna duda, la mandan por el foro. Yo ahora termino la clase y ya habilito el foro también de matriz insumo producto. Bueno, me imagino que deben... Profe, una Sí. consulta. ¿Los parciales van a ser en presencial o virtual? No, eso ya lo dijimos la primera clase. Yo no pude entrar por eso. La cursada es virtual, ¿por qué? Porque como nosotros seríamos una contracursada, por así llamarlo, dieron prioridad a las cursadas propiamente dichas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esas son presenciales. Entonces, la cursada es virtual, pero nos habilitan para los parciales presencial, salvo algún cambio, no sé. Pero por el momento, parciales son presenciales y la cursada virtual. Listo, profe. Profe, una pregunta. Sí. Gracias, profe. ¿Los parciales serían en este horario o cambiaría de horario? No, los parciales van a ser, algunos por ahí van a tocar miércoles, otros jueves, pero siempre en la franja de 4 a 7. Ah, bueno, listo. Sí, yo porque como tengo que viajar para saber si es en más, el mismo horario. Bueno, no sé si no se los dijo Nati ayer, seguramente ya se los confirme la semana que viene, porque ya si nos confirman el aula, todo, ya creo que ya había armado la fecha de parciales y recuperatorios. Y otra cosa importante, para acceder al totalizador tienen que tener una de las dos partes al menos aprobada, o sea, se totaliza una sola parte, ¿sí? Van a tener el totalizador, pero una de las dos partes tiene que estar aprobada. Profe, te hago una parcial. Ay. Sí. En cuanto al material de teoría de esta unidad, ¿en qué parte del libro está o cómo? Sí, la fichita de comprendiendo la utilidad de la matriz insumo producto ya se las subí, ¿no es cierto? No entré todavía, pero no me fijé. Sí, hay una fichita, cualquier cosa si no me avisan, pero hay una fichita de matriz insumo producto y después se fijan en el capítulo del libro, a veces está como matriz insumo producto y a veces está como matriz de cuenta de relaciones intersectoriales, pero se van a dar cuenta. Mandaron digamos. el libro al grupo igual, después lo reenvío. Hay un libro que está en la plataforma, ¿no?
Sí, o sea, lo que subimos hasta ahora es el libro de cabecera donde están todos los temas y después fichitas de estos primeros temas, de matriz y de cuentas Sí, nacionales. igual ya se salió porque yo quise entrar hoy y ya no estaba. No, me hice Claro. caducado, algo así. Claro, eso fue lo que yo les dije la primera clase, que Sí, como sí, yo ya lo tengo, pero como son muy pesados los archivos y aparte por una cuestión de derechos de autor y demás, a veces nos piden como que, digamos, no subamos, yo por ahí alguna fichita por ahí subo después, pero si no, para que no quede registrado en la plataforma, lo mandamos por WeTransfer, que vieron que es re grande el libro y demás. Entonces, como eso es gratuito, está disponible por 7 días, ¿sí? Por eso la idea de es que última entren. podemos hacer un grupo para que nos manden las cosas ahí, si no hay problema, obvio. Claro, sí, sí, o sea, cosa de que por ahí no quede, digamos, y aparte tampoco colapsar tanto la plataforma con por ahí material muy pesado. Igual si alguien lo necesita, o sea, se los vuelvo a mandar por WeTransfer, no hay problema. Pero la idea es que como que vayan entrando por ahí todas las semanas. Ahora, bueno, ya les habíamos subido por anticipado. ¿Por qué pasa eso? Que a los 7 días caduca el enlace y ya no lo pueden descargar. Bueno, si no tienen dudas, los libero suficiente por hoy. La verdad que macro, teoría y virtual y tanto Zoom es agotador, pero bueno. Cualquier duda que después les surja o lo que sea, la mandan por el foro, no hay problema, o lo mismo la semana que viene, dejamos el primer ratito de la clase para alguna duda que tengan o algo que no haya quedado claro. Gracias, profe. Buenísimo, profe. Gracias. Nos De vemos. nada. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Chao. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, el PowerPoint lo subís. Sí, sí, yo subo todos los PowerPoint. ¿Este lo quieren también, este último, todo así? Se lo subo. Sí, porque necesito. Ah, no, esta no, ya la podemos ver en la otra. Esta la pueden No, ver en la otra. Por eso, yo la primera parte sí, porque era de la clase anterior del PBI. Igual no tengo Yo lo problema, subo si quieren, se lo subo también a este y ya está, ahora lo Sí, acomodo un mejor así, poquito. porque capaz que no entendemos algo y vamos mirando ahí. O por ahí después quieren revisar el ejemplo. Es Claro. lo mismo que está Sí. allá, pero más compactado. Pero sí, sí, ahora acomodo un poquito esto y también se lo subo, no hay problema. Gracias. Gracias. Listo, profe, gracias. De nada, adiós. Adiós.